Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos celebrando los 50 años de Yanina con una serie de exposiciones que ya se vienen desarrollando desde mayo y estamos en las últimas exposiciones y bueno, quisimos con Horacio mostrarles un poco de manera lo más didáctica y amplia posible algunas investigaciones que venimos desarrollando hace varios años en la zona de precordillera y en cordillera hace poquitos años, desde la arqueología, desde la historia. Nos pareció lindo plantear este tema de los caminos, los viajeros y todas las personas, o algunas de las personas que pudieron ocupar por distintas razones o pudieron transitar por este espacio. Y bueno, desde acá mañana los caminos coloniales en realidad nos vamos a exceder temporalmente tanto para atrás como para el periodo independiente también. Así que está cortada en dos partes la exposición y bueno, va a empezar Horacio. Horacio es arqueólogo y bueno, estamos trabajando hace 23 años juntos, así que los dejo con él en dos tiempos. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar acá en este hermoso espacio cultural tan valioso en cuanto al patrimonio que posee, y para mí además es un honor poder estar aquí en este evento celebratorio de Yanina, una institución tan importante en el campo de la investigación científica regional y por qué no nacional y mundial. Bueno, en esta primera hora y media de charla que les voy a dar yo, en estos primeros minutos me voy a referir básicamente a los aspectos generales que orientan nuestros estudios, que son más amplios que aquellos que se dedican a analizar los caminos. Son los territorios, pero dentro de esos territorios entendiendo que justamente el camino, sendas, huellas, es decir, rasgos del paisaje que permiten la comunicación, la conectividad de los espacios, es que propusimos presentar el tema dentro de lo que es, sobre todo el norte de Mendoza, y apuntarnos también a una temporalidad amplia. ¿Qué aspectos son los que podemos conocer a través del estudio de los caminos? Entre muchos otros, hay que tener en cuenta que se trata de marcas en contextos de espacios vacíos. Eso es una primera consideración, porque al hacerlo desde el punto de vista arqueológico, que es lo que no dije, que desde donde queremos encarar estos estudios, la materialidad no abunda. Estas marcas pueden ser muy evidentes, poco evidentes o nada evidentes. Es decir, que hay veces que los caminos como tal, como rasgos, no existen, pero existen indicios que nos orientan a pensar en su existencia. Por otro lado, la materialidad, de acuerdo a la escala con que se analice, presenta una variabilidad. En general, en una escala regional amplia, aparece como poco material cuantitativamente, aparece disperso, pero cuando uno se mete en la mirada local, aparece concentrado y con cierta particularidad que tiende a ser la linealidad. Se trataría, de acuerdo al punto de vista económico, para indagar justamente en los lugares donde es más difícil percibir su existencia, se tendería a prospectar, desde el punto de vista arqueológico, aquellos donde haya menor resistencia territorial, pero sin perder de vista que hay aspectos sociales que en el pasado, desde lo simbólico, confirieron a los espacios un carácter de tabú, y por lo tanto podría ser esperable que aún existiendo territorios con menos resistencia no sean los que ofrecen caminos. Ejemplo, en la precordillera, las quebradas que ofrecen menor resistencia a la circulación entre los valles, no necesariamente tienen que ser los lugares donde hayan caminos. Se relevarán, pero bajo esa perspectiva de que pueden haber sido lugares donde la ausencia explique por ahí tabú paisajístico. Por otro lado, desde un punto de vista económico, los caminos hay que entenderlos como esas materialidades que evolucionan con los paisajes y con la tecnología de transporte. Las variaciones que desde el punto de vista ambiental ofrecen los territorios por fenómenos climáticos y de afectaciones, por ejemplo, geomorfológicas, van a afectar
también la visibilidad de caminos o incluso la decisión, en el hecho antropológico, de decir por dónde se van a trazar. Y eso a su vez va a estar fuertemente atravesado por el nivel de desarrollo tecnológico de la sociedad que está implicada en la construcción de los mismos. Y en este caso entonces van a ser vectores donde nosotros desde el punto de vista arqueológico vamos a esperar que se exprese una mayor diversidad artefactual temporal, tanto sincrónica como diacrónica del territorio. Es decir, al ser los caminos vectores por donde circulan las poblaciones y los objetos, al tratarse de una temporalidad larga y de unión de territorios habitados por distintas manifestaciones culturales, la diversidad esperable es justamente más amplia. Ya en términos arqueológicos específicos, los caminos analizados en términos de momentos exploratorios o momentos de consolidación y ocupación efectiva del territorio, en cuanto al registro arqueológico que manifiesten, pueden presentar mayor homogeneidad en el caso de caminos que han sido usados exploratoriamente y luego no transitados, digo, mayor homogeneidad en cuanto a la materialidad, menor palincesto. Palincesto es lo que nos encanta, esta palabra a los arqueólogos, se la robamos a los historiadores, pero es cuando existe una superposición de capas de desarrollos culturales que se mezclan y hacen muy difícil segregar cronologías. Allí tendríamos menor palincesto porque ha pasado un solo fenómeno cultural. Entonces hay más resolución temporal del hecho de la exploración y mayor integridad del registro, a diferencia de las rutas que se dan en territorios que ya están colonizados o ocupados efectivamente. Para que se den una idea, un territorio ocupado efectivamente o colonizado se parecería mucho a este piso, con lo cual la posibilidad de encontrar restos de la época en que funcionó acá la casa Stoppel es muy difícil. ¿Por qué? Porque tienden a ser mantenidos. Entonces, hay mayor palincesto, menor resolución temporal y menor integridad en cuanto al registro arqueológico que vamos a hablar. Ahora, vamos a algunos ejemplos saliendo de este enfoque para que entiendan desde dónde estamos trabajando y saliendo un poco de esa aridez del planteo analítico. Vamos a ir desde el este hacia el oeste. Empezando por la planicie, el análisis de los caminos encuentra una interesante fuente de información en un plano que se debería ver acá, que es justamente un plano elaborado en 1789 por Jiménez y Guanzó, del cual, bueno, no se nos aparece ni el grande ni acá, que está remarcado el sector del desaguadero. Este es un plano del norte de Mendoza que marcaba los límites entre el desaguadero, que se ve acá, y el río Mendoza, y que tiene una particularidad, espero que vean la flechita, que es que están marcados los caminos que unían los caseríos indígenas, y que el documento dice por donde estos se comunicaban. A partir del análisis arqueológico, pudimos comprobar que muchos de esos caseríos y caminos tendían a considerar por aquellos sectores, a coincidir en aquellos sectores del paisaje donde existen mayores oportunidades de transitar con cierto confort, es decir, sectores donde existe disponibilidad de agua previsible. Justamente, por ejemplo, este plano es de 1789, pero se hizo a partir de relevamientos realizados con información que narraban hasta hechos de 1713. Y acá, por ejemplo, en un poblado de Ingles, en esta laguna, encontramos un sitio arqueológico bastante interesante. De todas maneras, para no entrar en detalles de lo que encontramos en cada sitio, porque encontramos aproximadamente 240 sitios, hay que tener en cuenta que tienen las particularidades que nos permiten entender el desarrollo de la comunicatividad entre estos espacios a partir de la definición de la cronología que nos ofrecen los materiales arqueológicos. Allí tenemos entonces estas esferas azules, nos marcan ocupaciones, por ejemplo, en el sector de Lagunas del Rosario, entre aproximadamente el año 1200 y 1600 después de Cristo, lo que coincidiría con donde deberían estar apareciendo las otras esferas azules, y que se van relacionando con los circuitos que el agua y los antiguos cauces del río permitían, digamos, a nivel de conectividad. Allí entonces van a ver cómo en realidad observamos una tendencia tardía a ocupar los ámbitos más bien caracterizados por lagunas. También observamos que en ese periodo, a partir del paleocauce del río Mendoza, para que se vean, este río Desaguadero, por acá está Desaguadero, esto es la ciudad de Mendoza,
observamos que siguiendo las trazas de Paleocauce es por donde se habrían desarrollado digamos, los caminos y la circulación de las antiguas poblaciones, en este caso del periodo más tardío, y ahora con los círculos negros y las áreas marcadas en negro, en los periodos medios de la ocupación agroalfarera local, que nos remonta aproximadamente a 1000 años de antigüedad, habrían existido solapamientos y abandonos de ciertas áreas, algunas que no fueron ocupadas más tardíamente, otras que habiendo sido ocupadas tardíamente lo habían sido previamente, e incluso también ocupaciones dentro de un territorio que actualmente es muy inhóspito, que está prácticamente en el centro de la planicie noreste de Mendoza y que nos remite en esos puntos amarillos ocupaciones de pescadores que tienen como mínimo 3000 años de antigüedad antes del presente. Así entonces vamos teniendo un plano de cómo a partir de, acá les muestro los puntos con los hallazgos, todo esto ha sido prospectado a partir del otorgamiento de oportunidades de hallazgo tanto a campos atravesados por Paleocauce como por médanos, sin evidencias de Paleocauce. Esas zonas fueron prospectadas y, coincidentemente con la hipótesis, no presentaban materiales. Avanzando hacia el oeste de la planicie y por el piedemonte, nos empiezan a aparecer rastros de camino. Por ejemplo, esto es una evidencia en el piedemonte, a la altura del monumento de Canota, a donde van a poner los cóndores, que constituye una garita de correo, que se ha estimado que es del siglo XIX. Está al costado de la ruta, igualmente no se ve mucho, pero esto nos indica por dónde iba la traza, aproximadamente a unos 50 metros de la traza actual del camino de la altura de Canota, y que era el lugar a donde el correo llevaba la correspondencia desde Villavicencio, que iba a ser trasladada a la ciudad, y donde el correo de Villavicencio recolectaba la correspondencia que iba a ser trasladada desde la ciudad hacia el oeste. Esas evidencias son muy interesantes, y a nivel arqueológico observamos que si bien de este lado del camino actual, esta es la ruta Canota, están estas evidencias del antiguo camino histórico, al hacer un relevamiento en el sector del proyecto Mirasoles, no sé si lo conocen, unos viñedos que se han planteado al oeste, el camino a la Higuera, haciendo prospecciones desde estos cauces hacia el oeste, hicimos una prospección relativamente intensiva y cada uno de estos puntos está señalando en definitiva el hallazgo de materiales arqueológicos que corresponden al periodo prehispánico regional, sin posibilidades de otorgar cronología, pero con una particularidad, no tienen cerámica asociada, con lo cual estamos estimando que probablemente correspondan a un periodo anterior a los 2000 años antes del presente. En esta misma zona apareció también esta dimensión que les comentaba simbólica del paisaje, donde los caminos tienen que ser indagados bajo otra perspectiva. Caminos que probablemente no conducen a la conectividad entre el piedemonte y las pampas altas de la precordillera Camino Uspallata, pero que sin embargo están orientados, acá está el monumento a Canota, están orientados de este a oeste, esto se llama Quebrada del Manzano, probablemente muchos de ustedes la conozcan, y lo que aparecieron son una serie de, bueno, en el plano anterior lo que se veía es que en esa prospección de barrido, la linealidad de los hallazgos marcaban la orientación norte-sur. En este caso la orientación es este-oeste y está asignada por la existencia de petroglifos. Lo que, bueno, esta foto es muy interesante, es del perito Moreno, el profesor Daniel Grilli me la facilitó, y es una de las fotos más antiguas que refiere a un sitio arqueológico local, es del año 1890, y está justamente en uno de esos petroglifos donde Perito Moreno llevó a un grupo de maestras a que realizaran los dibujos de las representaciones que están en estos petroglifos, aproximadamente en una dispersión de 500 metros, y que se trata de rocas con pátina del desierto, y a los cuales se han elaborado imágenes por medio del piqueteado. Ahí tenemos la hipótesis de un paisaje que se relaciona no tanto con la conectividad de paisajes como con la conectividad de lo que puede ser el mundo terrenal y el otro mundo, el inmaterial, y que se hace a través del camino. Juan Schauinger en la década del 80 planteaba que estos petroglifos estaban asociados a lo que se conoce con la ritualidad del camino, vinculándolo
al pasaje, a la transición, que tiene, por ejemplo, el chamán en su proceso de éxtasis místico. Siguiendo hacia el norte, tenemos un sitio que se llama Agua de los Pajaritos, y que pasando por la Totorilla nos lleva hasta Vaquería, ya en las cercanías del Hotel Villavicencio. Allí, mediante excavaciones arqueológicas en el sector de Agua de los Pajaritos, pudimos detectar el tempranísimo paso de las sociedades cazadoras-recolectoras desde el Piedemonte oriental hacia la Pampa de altura, hacia los ambientes puneños de Canota. Esta punta de proyectil es una punta bastante grande que encontramos ahí en superficie, pero que está tipificada como fortuna y que tienen más de 9.000 años de antigüedad, lo que se asociaría a sitios que, como vamos a ver más adelante, corresponden a cuevas con estratificación que nos remontan a más de 11.000 años de antigüedad. Ya ascendiendo de Agua de los Pajaritos y luego de detectar una serie de sitios arqueológicos, llegamos a este punto estratégico que es donde nace la quebrada de los Hornillos, se llama Vaquería, y allí que encontramos una ocupación histórica continua que nos permite explicar el proceso de tránsito que había en la conexión entre Paramillos y las tierras del Piedemonte, tanto en tiempos de cazadores-recolectores que ocuparon estas grutas, como en tiempos coloniales, donde, aprovechando ese refugio, se llevaron adelante probablemente tareas vinculadas a la metalurgia en tiempos coloniales. Allí, en esas grutas, llevamos adelante excavaciones, aproximadamente a los 3 metros de profundidad, encontramos 2 enterratorios juveniles, un hombre y una mujer, fletados sobre sí mismos, que tienen 3.100 años de antigüedad. O sea, como van viendo, les estoy dando ejemplos de cómo pasamos por distintas cronologías, tiempos coloniales, tiempos de cazadores-recolectores, etapas agroalfareras, en las que hay evidencias, en este caso directas, de personas que ocuparon ese lugar y que a partir del estudio bioantropológico de ciertos huesos articulares del pie han demostrado que se trataba de grandes caminadores. Ese lugar está muy cerca de este lugar, que es justamente la estancia, el lugar de, digamos, Villavicencio. Villavicencio, ya esta imagen es una de las más antiguas, es de la primera mitad del siglo XIX, y ya se muestran lo que era el lugar donde ahora está el hotel, el antiguo puesto, donde mucha gente paraba, era la posta obligatoria en el ascenso a la cordillera, y donde los baños servían de base de operaciones para después realizar el ascenso a la precordillera. Habían corrales. Aquí tenemos, esta es más tardía, vemos las casas un poco más acondicionadas. Allí se habría albergado Darwin, para algunos hasta contrajo el mal de Chagas, allí. Lo que es muy interesante es que los viajeros existe una disímil mirada respecto a la calidad del alojamiento. Hay anécdotas, por ejemplo, mías, es que, bueno, que ahí justo él iba viajando y justo su mujer, que estaba embarazada, no tuvo mejor idea que dar a luz. Empezar bueno, la naturaleza, pero lamentablemente para ella tuvo muchos problemas en el parto y tuvieron que hacer inmediatamente una estrategia de descenso, de bajarla. Ahí se registra, según Pablo de la Costa, la primera manifestación obrera y el primer paro de la historia. Porque una vez contratados los operarios, que la tenían que bajar en camilla, era tremendo, lo que decidieron en el proceso de llegar hasta el lugar era aumentar el precio del traslado, y como no se lo quería pagar, decidieron que no iban a trasladar. Igual después se resolvió. Pero bueno, la señora lamentablemente tuvo que afrontar esa situación y dio a luz felizmente a su hijo en la ciudad. Subiendo por esa quebrada llegamos a un sitio minero que tiene evidencias de ocupaciones prehispánicas de 2.000 años de antigüedad, y en las excavaciones hemos detectado que probablemente algunas de las acciones mineras que se registraron sobre todo a partir del siglo XIX puedan tener una proyección en el siglo XVIII y, por qué no, representar quizás las primeras evidencias de alfarería, de metalurgia prehispánica. Avanzando por las quebradas, llegando a Paramillos, ya nos empezamos a asomar a los sitios de la Pampa, de Canota, en este caso Rincón de los Helados, con una secuencia ocupacional en esta ruta que nos remonta a 2.000 años de antigüedad. ¿Qué pasó? Hola.
Hola. Bueno, en este caso habitado por cazadores-recolectores. En este caso es una punta de proyectil, probablemente utilizada en un dardo, y que apareció a aproximadamente 1,5 metros de profundidad en la gruta, en una secuencia ocupacional que nos trae desde 300 años de antigüedad hasta 2000 años de antigüedad, y que está demostrando con la existencia de esta punta que puede remontarse a 6.000 años de antigüedad, aunque no pudimos datar evidencias de esa ocupación. Este sitio se encuentra en el margen noreste de la Pampa de Canota, y allí ya empezamos a observar un paisaje que, como hipótesis en relación a las huellas actuales de los vehículos, evidentemente fue muy transitado y requería llevar adelante prospecciones para ver si detectábamos antiguos caminos que estaban orientados sobre todo a la obtención de este recurso, que eran los guanacos. Los sitios arqueológicos demuestran que gran parte del tránsito entre la planicie y la precordillera básicamente apuntaba a que en el verano sí pudieran ser obtenidos estos recursos que formaban parte básica en la dieta de las poblaciones desde hace 11.000 años con seguridad. En este territorio pudimos observar que en temporadas de lluvia hay acumulaciones de agua que pueden durar hasta 1 o 2 semanas, lo que garantiza, tratándose de un ambiente árido, en la posibilidad de disponer de este recurso y llevar adelante, digamos, acampadas importantes. Algo muy interesante es que detectamos en la prospección cerámica que une este sitio del Rincón de los Helados que les contaba recién con otros sitios como Piedrón de la Quebrada Seca, que está ubicado al sur de La Pampa, o el Jabulito, que está ubicado al sur-oeste, y sobre todo, que es otra cueva, y sobre todo con este sitio que es Agua de la Cueva, que está ubicado al este de La Pampa. Todos estos sitios tienen de alguna manera evidencias de estas ocupaciones incaicas, entre otras. Y el hallazgo de estos fragmentos tan pequeños de cerámica en la Pampa de Canota nos permitió generar una explicación de unión del camino dentro del ambiente de Pampa que se conectaría hacia el pie de monte con el sitio Batería, donde también encontramos restos de ocupación incaica, demostrando de alguna manera que quizás ese fue el tránsito que llevaba a los incas del Valle de Uspallata, donde habían desarrollado su dominio efectivo, hasta por este camino, desde el Valle de Uspallata hasta lo que era el Valle de Mendoza, donde estaba el Pucara. Ahí empiezan a aparecer algunos elementos significativos, como arte rupestre localizado en las salidas de Quebrada, esto es Santa Elena, unos kilómetros antes de llegar a Uspallata, ahí está el valle, y cómo desde el valle eso se puede comprobar que se repite en la salida hacia el norte con lo que es el Tunduquerán y sus petroglifos. Ahí vemos cómo empiezan a articular entonces caminos que tienen cierta significación económica en base al objetivo de obtener recursos para la casa, o caminos que tenemos que empezar a indagar más allá de sus recursos y de su función económica, probablemente una funcionalidad vinculada a la identidad del camino en sí mismo, aspecto que se relaciona con esto, con el Capagñán o Camino del Inca. Este camino es un patrimonio compartido actualmente, declarado por la UNESCO como patrimonio mundial, está compartido por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y en los últimos años ha adquirido mucha visibilidad por esta declaratoria. Lo que significa el camino principal andino, y fue elegido como la primera vez que UNESCO definió un patrimonio cultural mundial seriado. La administración de este sitio actualmente es sumamente compleja. Cumplir con los parámetros que demanda UNESCO para poder mantenerlo en tal categoría implica que cada uno de los países, dentro de los cuales cada jurisdicción donde está ese camino, tiene que cumplir con el mantenimiento de los valores que llevaron a su declaratoria. Es decir, que si en Mendoza no cumplimos con la conservación y el manejo de valores que estén vinculados, por ejemplo, con ranchillos, puede producir que en Ecuador o en Perú se queden sin esta declaratoria mundial, o viceversa. Si en Chile no cumplen con los requisitos de valores que hay que preservar, puede caerse la declaratoria mundial. Por lo tanto, hay un sistema que es una verdadera ingeniería de gestión, tanto hacia el interior de los países como hacia el exterior. Una cosa importante es que la historia de este camino es la que le da fundamento y sentido a su declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad. Esa declaratoria va más allá de su materialidad.
El camino es un elemento material, pero los valores que figuran en la lista también apelan a la valoración inmaterial que hay que tener en cuenta. Y eso nos obliga a adentrarnos en la historia del camino, que primeramente hay que tener en cuenta no es de tiempos incaicos solamente. Pueden haber, se usó, se extendió y se mejoró, pero existe antes del desarrollo de la expansión del Estado incaico en el oeste americano. Hay países, regiones, territorios donde hay evidencia de que este camino preexiste. Aspecto por lo cual el cumplimiento de los objetivos de valoración que le da el carácter de patrimonio mundial, UNESCO, las comunidades originarias de distintos países decidieron que el nombre Capañán es como hay que denominarlo, pero con el agregado de camino ancestral andino, porque hace referencia a toda la trayectoria histórica de las comunidades que lo habitaron. En el caso de Mendoza, desde el punto de vista de sitios que los incas construyeron, que básicamente pueden sintetizarse a espacios, sitios dedicados a la producción, centros administrativos, caminos y centros ceremoniales. Hasta el momento tenemos 3, salvo los sitios productivos, los centros administrativos, los sitios ceremoniales y el Capañano Camino existen en el territorio de Mendoza. Uno muy significativo es el de la momia de la Concagua, que seguramente ustedes lo tienen bastante fresco en el Yarín. Por todo, ¿no? Lo ven tener hasta fresco el cuerpo, hay que conservarlo en frío. Y que afortunadamente han logrado conservar con todo lo que este valor significa para las poblaciones originarias y la sociedad de Mendoza. Allí, bueno, una foto del querido Juan Schoeniger en el momento del hallazgo. Ese momento de hallazgo, que en los años 80 dio lugar a el descubrimiento del fardo funerario, conocido como capa cocha, que para las comunidades originarias es una manqui. La manqui está dotando de sentido al camino y, en definitiva, en la imagen que planteaba recién, de ese animismo, con lo cual las poblaciones indígenas entienden al camino. Ese animismo en que los objetos del propio camino es una persona, y como tal hay que respetar. Y dentro de ese respeto es donde encuentra la garantía de la interacción y la simbiosis de los ancestros a través de estos rituales que siguen presentes la posibilidad de llevar adelante o que siga adelante el transcurso equilibrado de la vida y en el universo. Algunos aspectos de cómo fue trabajado: es un fardo constituido por distintos mantos de lana, generalmente de auquénido, que también contiene plumaria y elementos textiles de algodón. Bueno, ahí tienen algunas imágenes de la plumaria. Había un poncho y un penacho de plumas, además de elementos del ajuar como estatuillas, este es el penacho de pluma, elaboradas en distintos materiales. Esto es plata, oro, cobre. Son la tríada en la que se representa materialmente el principio de tripartición con el que entienden el mundo las sociedades andinas. Pero además está el muyu, el muyu es Spondylus, una concha de molusco de Ecuador que tenía un valor sagrado, era el alimento de los dioses. Como ven, entonces tenemos minerales, tenemos elementos de mar, tenemos plumas que se ha determinado que proceden de la zona amazónica, hay mantos elaborados con lana de auquénidos andinos. Entonces, ese ritual del capacocha está representando la confluencia de caminos, la confluencia de lo que el Tahuantinsuyo significaba para los incas, más allá de la noción de imperio que muchos autores sostienen en términos de geopolítica conceptual actual, pero que hay que interpretar un poquito más allá y lejos de tratarlo como un imperio, al menos desde mi perspectiva y de otro grupo de investigadores, tiene que atender la singularidad del fenómeno político. Bueno, otros elementos como el collar que poseía la momia en su cuello y una llamita de oro que aparecen estas estatuillas asociadas no dentro del fardo funerario y en algunos casos en la medida que en el Collasuyo, es decir, el sector sur del imperio del Tahuantinsuyo, existían santuarios de altura, siempre en los cerros más altos, si no hay un sacrificio, hay sacrificios sustitutos que están constituidos por la ofrenda de bolsitas con coca y estatuillas, algunos mantos, etc.
Ahí tenemos una de forma masculina. Y bueno, aquí tenemos una breve síntesis, no quiero ampliarme, pero para que se den una idea de los distintos tramos, la cantidad de tramos que tienen kilómetros en cada país, el Capagnal, que ha sido objeto de declaratoria. Como verán, Argentina es uno en el contexto de los países, de los 6 países que tiene mayor superficie, ¿sí? Y sitios arqueológicos asociados, también bastante cantidad, no tanto el Chile es el que tiene más, pero es uno de los que más cantidad de sitios asociados tienen, que son, como el que acabo de narrar, el de Ranchillos. Ahí tenemos una imagen de satélite, cómo el camino ha sido reconstituido en la unión entre Tambillos y Ranchillos, y algunos aspectos que han sucedido en términos de la conservación. En el año 2018 se produjo una luz a partir del desborde del arroyo Ranchillos. Aquí hay una sucesión de imágenes, desde el 2000 creo que empezaba. Se puede ir observando cómo el cauce, en un punto crítico, aguas arriba, donde se encuentra el sitio, empezó a experimentar un cambio de trazado, generando todo este, digamos, aluvión que llegó, en definitiva, hasta el sitio Ranchillos, generando una afectación del mismo. Ahí tenemos el punto donde detectamos que se había producido el daño, y a partir de eso pudimos observar que parte del camino, en el tramo que va hacia el norte, ha sido dañado, y tuvimos que hacer un trabajo de reconstitución del cauce, volviéndolo a tirar hacia su lugar original, volviéndolo a volcar hacia su lugar original. Ahí vemos cómo iba hacia el sitio, el trabajo de restauración, y finalmente ahí podemos observar en esta imagen cómo había dañado el sitio y cómo pudimos volver a esta situación original, el cauce que terminó afectando toda esta parte del sitio. Concretamente, se trata de todo un área de afectación que determinó que 10 estructuras quedaran bajo el sedimento. Ahí tenemos trabajo que estamos haciendo, bueno, con un becario de ustedes, con Sebastián Silvestri, a los fines de tener la cartografía que nos permita definir más claramente dónde localizar los sitios en relación a la cartografía anterior, elaborada por Carlos Rucconi, y de ese modo poder gestionar el uso público. Este es el Capagnal afectado por el tránsito actualmente y el acabamiento que se genera luego de las lluvias. A partir de eso, y con este trabajo, se llevó adelante un relevamiento en el cual se han ido superponiendo las capas de antecedentes. Se ha desarrollado un cuadriculado de 1 metro cuadrado que nos permite llevar adelante un control de cada roca que se mueva en el sitio, un control de los índices de vegetación, que tenemos que llevar adelante un trabajo de poda porque están afectando las ruinas. En ese caso estamos diseñando un trabajo con gente que nos diga cómo se pueden podar las caritas, sobre todo, para que no dañen el sitio, y obtener así, en este caso, modelos también digitales del terreno que se, digamos, que se ajustan o sirven para llevar adelante políticas vinculadas a la difusión. Así que bueno, esto era lo que les quería contar yo, vinculado a la ancestría de los caminos y los sitios asociados. ¿Sigue Cristina? Bueno, con Horacio hemos tenido un panorama desde las lagunas de Guanacache, subiendo hacia el oeste por la precordillera, durante el periodo prehispánico, incluido el periodo incaico, y una parte de nuestras investigaciones que les queremos mostrar, sí, es la parte más histórica, que son nuestras investigaciones más recientes, en montaña al menos. Si bien estamos haciendo arqueología histórica hace varios años, sobre todo en el área urbana de Mendoza. Como vamos a ver, como vamos a ver, el camino incaico, según los arqueólogos, según las investigaciones que ha hecho Bárcena, dejó de ocuparse por, al menos a mediados del siglo XVI. Es decir, que cuando llegan los europeos, los conquistadores a esta zona meridional del Imperio Español, ya, los sitios incaicos ya no estaban siendo ocupados. Por lo menos en Mendoza, tanto en la zona cordillerana, en el Valle de Uspallata,
como en la zona de el Valle de Huantón, el Valle de Mendoza, donde también existía un pucara, pero no era de piedra, sino que al parecer era de barro. Acá tenemos un mapita de 1573, más o menos por ahí está Mendoza, y tenemos esta Mendoza que es descubierta por los europeos, que claramente no eran tierras que estaban desocupadas, claramente ellos llegan y fundan Mendoza a partir de la necesidad de mano de obra indígena para llevar a trabajar a Chile, y exploración y explotación de minerales, y la repartición de tierras entre algunos capitanes que estaban asentados en Santiago. El tema de los caminos en el periodo colonial es muy sensible, hay muchísimos historiadores que han trabajado este tema, como a quienes estén interesados, Rosa Zuluaga, Santos Martínez, como para empezar a leer, y bueno, los trabajos también de otros investigadores, y desde la perspectiva arqueológica e histórica también los trabajos que hicieron de historiadoras como María Rosario Prieto, Catalina Michieli, Mónica Parisi, etc. Para llegar a este lugar, Mendoza, desde Chile, porque es colonizado, es fundado a partir de la corriente colonizadora del oeste, desde Santiago, había que pasar por el Paso de la Cumbre o el Paso de la Converma. Tiene un paso bastante alto, entre 3.000 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Mendoza, que es un detalle no menor, cuando se funda, es una ciudad bastante precaria, muy aislada, básicamente porque estaba lejana de la ciudad cabecera, que estaba al otro lado de la cordillera Nevada, que era Santiago, solo accesible, con suerte, en los meses de verano. Esta ciudad había sido fundada en una región muy árida, la vida ciudadana estaba reducida debido a la escasez de personas, al aislamiento y a una constante amenaza de despoblamiento por el ausentismo de los encomenderos y de las personas que estaban viviendo que preferían volver a Santiago. Acá tenemos el plano de repartición de tierras en 1561, cuando pensamos en esta, como lo menciona Ponte, una Mendoza, una ciudad de barro, que llegó a tener solo 15 habitantes en algún momento durante el siglo XVI. En este contexto, los caminos fueron fundamentales, tanto los que pasaban el paso de la cumbre, es decir, la cordillera para llegar a los valles centrales de Chile, como los que los conectaban con Tucumán, como con el este. Primero que nada, para pasar a Chile, había que cruzar la precordillera, para llegar al Valle de Uspallata. En el Valle de Uspallata siempre se menciona la idea de una encrucijada de caminos, en este sector de acá. Este es el Valle de Uspallata, es un planito sí de fines del siglo XVIII, pero que es bastante interesante para mostrar que para llegar al Valle de Uspallata se podía venir por los caminos que ha mencionado Horacio, por el camino que venía por el norte, que unía el Valle de Huentota con Villavicencio, Vaquería Villavicencio, Paramillos, Valle de Uspallata, o el otro camino colonial que era por el sur, en este sector de acá, que unía el Valle de Huentota con Casa de Piedra de la Cueva por la Quebrada Santa Elena. Es decir, estos sitios que están marcados en este plano del siglo XVIII son los sitios que acabamos de ver en las excavaciones que hemos, digamos, estudiado y analizado desde la perspectiva arqueológica. No son caminos nuevos, sino que son caminos que se siguen transitando en el periodo colonial. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta, que es el tema ambiental, es que para este periodo diversos colegas que están incluso presentes acá han investigado que las condiciones ambientales durante el siglo XVI, parte del siglo XVII, eran muy frías. Se estaba dando una pequeña de hielo que llevaba a un descenso de la temperatura en verano, una mayor precipitación nieve en el invierno y el avance considerable de los glaciares en la zona de montaña. Esta es una de las casuchas del rey, que ya la vamos a ver más adelante, del siglo XVIII, pero es una imagen, digamos, bastante evocadora de lo que es el paso, por lo menos en el sector de las cuevas. Hay muchos relatos, que es
la riqueza de la documentación, de los estudios históricos, sobre las condiciones en las cuales se cruzaba la cordillera durante el siglo XVI y XVII. Hay varias descripciones muy trágicas y terribles que describen con lujo de detalle el sufrimiento, el padecimiento y la muerte de cientos de personas cruzando la cordillera en el sector del noroeste argentino y menos para la región cuyana, pero es bastante interesante este del jesuita Diego de Rosales del siglo XVII, que dice que las subidas eran altísimas, en las laderas apenas cabía el pie de la cabalgadura y en grandes piedras. Y si se pasa con nieve es peligrosísima y difícil la subida. Pero la parte más interesante es que descendía hacia el lado chileno, sentándose en un pellejo y dejándose rodar. Básicamente, como nos tiraríamos una ladera. Son muy interesantes, las encuentran en las investigaciones históricas. Hay un trabajo de María Rosario Prieto, donde extrae varias de estas descripciones coloniales. Para la gente interesada, para acercarse a esta historia, uno de los más recomendados es de Fray Reinaldo Lizárraga, que hace una descripción muy detallada del paso cordillerano, bueno, la crónica de Jerónimo de Vivar, Alonso González Nájera, etc. Como les decía recién, las comunicaciones durante este periodo temprano de la colonia se daban hacia Chile por el paso de la cumbre, por nuestra actual Ruta 7, el corredor bioceánico, hacia Tucumán por el camino del Inca con nuevos trayectos que fueron, digamos, mejorados y explorados durante la colonia, y hacia el este la Terra Incógnita, para los españoles, claramente. Hay cientos y miles de años de contacto entre las poblaciones de Mendoza que vivían en estos territorios con las poblaciones del este, pero eran muy difíciles de transitar y solo por allá por 1583 se hace el primer cruce continental entre Buenos Aires, que había sido fundado unos poquitos años antes, y Mendoza para pasar a Chile, es decir, unos buenos años después de la fundación de la ciudad. Es interesante esta imagen, que si bien es esta imagen es del siglo XIX, un dibujo de Miers, es bastante interesante porque estos de los puentes colgantes estaban acá en Mendoza, estaban en la zona de Picheuta, puentes colgantes hechos con tientos de cuero, de tiento crudo, pero que son muy evocadores de lo que era el camino del Inca, los caminos ancestrales, donde para cruzar los ríos se usaban puentes colgantes. Existen todavía en Perú de fibra vegetal, pero incluso Miers en la descripción que hace dice que son puentes colgantes indígenas, confeccionados en tiempos de cuero. No, lo paso yo. Bueno, vamos acercándonos a quiénes cruzaban la cordillera. ¿Solo los españoles en tiempos históricos? Claramente no. En tiempos históricos tempranos. La población huarpe, la población que vivía en Mendoza, la población originaria, vivía en este territorio, cruzó la cordillera durante la dominación incaica y durante el periodo colonial de manera forzada. A partir de la saga del indio huarpe, que se establece en 1570 y por lo menos transcurre durante todo el siglo XVII, Cuyo se transforma en una región suministradora de mano de obra indígena hacia Chile. Era un servicio forzado dentro de lo que era el sistema de la encomienda y la población algunas personas estaban obligadas, gran parte, sobre todo hombres, pero también mujeres, obligados a pasar una vez al año. Esta evidencia, que para nosotros es fundamental, exquisita, es que la cerámica Miluco la encontramos, en la cerámica que produjeron los huarpes, la encontramos en el camino incaico, pero también la encontramos en los caminos coloniales. Probablemente esta es la evidencia material de esas personas que se vieron forzadas a pasar a Chile, y no fueron pocas, fueron bastantes, porque incluso los estudios de ADN que están dando en este momento evidencia de población huarpe en los valles centrales chilenos. Acá hay una imagen también de Miers, que es interesante porque acá en el sector de Puente de Inca se ha encontrado este tipo de cerámica, y también en el sector de Paramillo de las Cuevas, donde estamos trabajando actualmente. Otra población que se vio forzada a pasar fue la población esclavizada, la población africana esclavizada,
obligados a pasar en miles desde el puerto de Buenos Aires, en la trata de estas personas, un tráfico que fue legal en muy cortos periodos de tiempo, pero que fue básicamente un tráfico ilícito que iba desde el puerto de Buenos Aires hacia Córdoba, Santa Fe, Cuyo, Perú, Chile y Paraguay. ¿Y por qué? Porque era más barato, digamos, evadían el costo alto que tenía el comercio interindiano que pasaba por Panamá. Esas personas pasaron, y hay relatos muy crudos sobre las condiciones y cómo esas personas morían en el cruce cordillerano. Hay unos datos muy interesantes que indican que el tráfico de personas esclavizadas impulsó el comercio en Mendoza, es decir, era tal la importancia del tráfico de estas personas que impulsó el comercio del vino. Y casualmente entre 1610 y 1640, que es cuando hubo mayor afluencia de trata de personas, es cuando empezó el mayor desarrollo del comercio de vino de Mendoza hacia aquí. Ese mapita que estaba es un mapa del siglo XVII, justamente en este periodo, y donde vemos la gran extensión que tenían que hacer para llegar hasta el sector de Mendoza, más o menos por acá, desde Buenos Aires. Pensemos que pocos años antes se había hecho el primer cruce intercontinental. Ya nos vamos acercando a los caminos más nuevos, en realidad no son nuevos, son siempre estos caminos que, como hablaba recién Horacio, son estos caminos que están siendo usados desde tiempos milenarios, pero que con las reformas borbónicas a fines del siglo XVIII viene una gran como revolución y los caminos materializan los ideales ilustrados y tienen una gran relevancia geopolítica que permitió reposicionar a España como una potencia internacional. Esto claramente acompañado de un reglamento del correo mensual, el famoso correo real, a fines del siglo XVIII y el libre comercio. Esto lo impulsó este personaje que terminó siendo virrey del Perú, Ambrosio Higgins, padre de Bernardo Higgins, y que en 1762 cruza desde Buenos Aires a Santiago de la Cordillera, tiene una experiencia bastante traumática y visionario, le manda un informe a la Capitanía General del Reino de Chile diciéndole que los caminos hay que arreglarlos, los caminos de la cordillera, y propone lo que hoy conocemos como una verdadera ruta bioceánica con postas en alta montaña, que unían Buenos Aires con Mendoza por vía terrestre, pasaban al puerto de Valparaíso y de ahí por mar al puerto de Callao y a Lima. Es decir, que era bastante importante este tránsito. Y él manda a construir o propone construir las famosas casuchas del Rey o refugios cordilleranos, que estamos trabajando con nuestro equipo en alta montaña en este momento, y hay una propuesta que indica que estas casuchas se construyeron donde estaban las casas de piedra que había mandado construir el Inca años antes para sus oficiales. Es decir, que el antecedente de estas construcciones del siglo XVIII están en los antiguos lugares donde antes habían tenido los reparos los incas. Acá está la casucha de Palmillo de las Cuevas, que es la que estamos trabajando ahora. Son 8 casuchas, aunque bueno, hay varias más. Ojos de Agua, Juncalillo, La Calavera y la Cumbre, en este sector de acá, y luego tenemos las cuevas, Paramillo de las Cuevas, Puquíos y Punta de Vacas. Se quejaban bastante de que las que estaban del lado de Argentina estaban muy separadas en los relatos. 8 casuchas, 6 casuchas, hasta 16 en algunos relatos. La administración estaba bastante regulada, se pagaba un impuesto, pero hubo mucho vandalismo, incluso descrito para el periodo del cruce del Ejército Libertador. Esa es la casucha Juncalillo, la única que queda en pie del lado chileno y donde estuvimos trabajando en el año 2017 con el equipo acá de arqueólogos. Es una casucha que está, digamos, blanca, está encalada, a diferencia de las del lado argentino, y que tuvieron gran importancia, como algunos relatos, por ejemplo el acta del Cabildo de 1766, que decían que sin esos refugios era imposible pasar la cordillera.
viajeros que han descrito no solo las casuchas, sino el tránsito a fines del siglo XVIII. Tenemos a Tadeo Henke, John Miers, Ignacio Ricard, John Gillis, Martín de Mussy, entre otros, con relatos muy interesantes desde Casa de Guanacos con jaurías de perros. En el caso de Miers tuvo contacto con el general San Martín y le confirmó que una de sus ideas era hacer, digamos, todo el proceso de llegar al Perú por el camino del Inca, pero bueno, finalmente se hizo por este paso cordillerano. Un hito interesante en el siglo XVIII es el aluvión por el indicamiento del glaciar del río El Plomo, y que fue muy muy importante porque llevó a que este camino de la cordillera, de la Ruta 7, fuera mejorado visiblemente, se enderezaron y se ensanchó y quedó en muy buenas condiciones de transitabilidad. Acá hay algunas imágenes de las casuchas, de Rugendas en este caso. Está la de Puquíos, esta es la de Puquíos y esta es la Parapilla de las Cuevas, que es la que estamos trabajando ahora. Esa es la de la Cumbre, abajo hay una de Ojos de Agua. Y estas casuchas o refugios han sido usados, de hecho, hasta fines del siglo XIX, principio del XX, de hecho todavía se puede pasar por ahí, hasta la llegada que fue, como mencionaba recién, la circulación cambia en relación a cómo va cambiando el desarrollo tecnológico. Cuando se hacía a pie, en mula o a caballo, estos refugios fueron fundamentales. Como bienes patrimoniales, tanto por su valor histórico, arquitectónico, paisajístico y social. Acá tenemos una imagen muy bonita de 1900, donde se ve la casucha Carrillo, que es la que hemos trabajado, esa blanca que vimos recién, con un grupo de viajeros en ese lugar. Finalmente, como para ir cerrando, terminar con arqueología, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Estamos trabajando en estos lugares, en estos, digamos, reparos del camino, haciendo un trabajo muy interesante. Estamos desarrollándolo todavía. Lo hicimos el año 2017 del lado chileno, ahora estamos del lado argentino, en esta casucha, y preliminarmente estamos encontrando una muy fuerte evidencia material del siglo XIX, claramente con un proceso de comercialización y de ingreso de nuestro sector a un sistema capitalista, industrial, a nivel global. Eso queda marcado en la materialidad. Vamos a ver un poquitito más adelante. Hicimos excavación en distintos lugares, por ejemplo en los corrales, en este basurero, donde hay una fuerte evidencia de restos del siglo XIX, y en este alero, porque la casucha, hay descripción incluso de que era muy sucia para ocupar, entonces preferían incluso ocupar afuera, hacer campamento afuera cuando era posible. Y en ese lugar estamos haciendo excavaciones, donde, como les estoy contando, la evidencia del siglo XIX es bastante impactante. Llama la atención entre la materialidad la inmensa presencia de botellas contenedoras de bebidas alcohólicas en altísima proporción, desde Ginebra, Jurgen Peters de Holanda, botellas de vino, miles y miles de fragmentos. Estamos también trabajando con los restos, en este momento, arqueofaunísticos, entre los que destaca el consumo de animales, de mamíferos, probablemente cabras sobre todo, pero también de gallinas. Llevaban en un animal, digamos, de fácil transporte para consumir en un lugar que está a 3.200 metros de altura. Y un detalle para terminar que es interesante es que justamente esta ocupación en un periodo tan impactante como el siglo XIX, donde la comercialización de productos era a escala mundial, es que justo en ese momento, a partir de los trabajos realizados por Charo Prieto en la zona desde la historia del clima, indican que desde el siglo XVIII, durante el siglo XIX, hubo periodos de nevada, pero se caracterizó por periodos de bastante aridez, incluso se podía pasar
la montaña durante todo el año, por lo cual este impacto, digamos, del traslado de bienes comerciales se vio, digamos, beneficiado por las condiciones ambientales que permitieron pasar durante varios años, durante décadas, con recuas de mulas llenas de productos para comercializar de ambos lados de la cordillera y de ambos lados del océano. Estamos hablando de que el comercio era interoceánico en ese momento, ya a gran escala. Bueno, ahí esa es nuestra presentación y agradecer sobre todo, claramente los trabajos que hacemos nosotros no lo hacemos nosotros no solos, hay equipos muy grandes detrás de arqueólogos y estudiantes trabajando hace décadas con Horacio, desde hace un tiempo también conmigo, desde el Centro de Investigaciones Rurales de San Francisco, el Laboratorio de Arqueología Histórica y Etnohistoria de la Facultad de Filosofía y Letras y del Grupo de Historia Ambiental de Iberia. Así que bueno, muchas gracias.